Muy bien, siendo las 22:48, seguimos con más y vamos a arrancar con una entrevista, porque tenemos la primera entrevista de la noche. Vamos a pasar a hablar un poco de actualidad futbolística, vamos a hablar un poco del plano deportivo y lo tenemos a Fabio Verona, periodista del diario Olé. Fabio, ¿cómo estás? Leonardo Papaleo te saluda, ¿todo bien? Hola, ¿qué tal, Leo? ¿Cómo estás? Buenas noches para vos, para todos en la mesa y para los oyentes también. Buenas noches. ¿Qué tal, Fabio? Un gusto, gracias por atendernos, gracias por esta comunicación. Y te convocamos para hablar un poco, sabemos que en el diario Olé cubrís a Independiente, cubrís la campaña Independiente, y sabemos lo que pasó con Independiente durante esta semana, ¿no? Que tuvo el viaje a Brasil, que fue muy conflictivo, que no lo dejaron entrar a Bahía, que después hubo una serie de acontecimientos. ¿Cómo viste toda esta situación y cuál es tu opinión con respecto a todo esto que pasó? Bueno, sí, todo lo que ha sucedido ha sido realmente un hecho absolutamente inédito, con escasos precedentes en la historia, creo yo, del fútbol argentino, que haya ocurrido algo de estas características. Independiente, lo que sucedió fue que el día lunes por la noche el plantel llegó al estado de Bahía, que queda en el nordeste de Brasil, para jugar el partido, como bien mencionabas vos, de la Copa Sudamericana, que finalmente terminó empatado 2-2. Y Independiente viajó con una documentación para certificar que los futbolistas no poseían el coronavirus, ¿no? Tal como lo requiere la Conmebol. Independiente viajó con unos test PCR que se habían realizado el día sábado. Ese mismo día les dieron los resultados después de 12 horas. Y la realidad marcaba que viajaron algunos futbolistas que, si bien presentaban un porcentaje mínimo de presencia del virus, como ya habían cursado la enfermedad y tenían el alta médica, porque habían pasado los 10 días que se establecen para determinar que el virus ya no se contagia, a pesar de que hace una presencia mínima en el organismo, la realidad marcaba que el estado de Bahía, que tiene una legislación muy particular, teniendo en cuenta que Brasil es un país federal y que cada estado tiene sus propias reglas para poder entrar, en este caso puntual, el estado de Bahía requiere como un requisito indispensable que aquellos que viajan, que aquellos que pretenden ingresar, no pueden tener ni el más mínimo porcentaje del virus. Y eso fue lo que generó en el aeropuerto que, en este caso, 8 futbolistas más algunos integrantes del cuerpo técnico, incluido Pedro Damián Monzón, que era quien iba a dirigir el partido, tuvieron que permanecer en el aeropuerto por alrededor de 5 horas. Otros directamente tuvieron que quedarse a dormir en el piso del aeropuerto. Hubo realmente también un maltrato por parte de la policía brasileña, que suele ser muy dura siempre con los argentinos cuando viajan a Brasil, en este caso aún más con los equipos de fútbol. No les dieron prácticamente de comer en toda la noche a esos 8 futbolistas que fueron deportados. Les dieron apenas una jarra de agua para todos. Bueno, en definitiva, una serie de maltratos que tuvo que padecer el plantel profesional. Yo creo que en este caso hubo en cierta medida responsabilidad en mayor grado de la Confederación Sudamericana de Fútbol, porque cuando se habían establecido los protocolos no habían informado nada con respecto a esta legislación tan particular que tienen algunos estados de Brasil, no todos, y además también de la Comisión Directiva de Independiente por el hecho de no haber viajado antes para tantear un poco el panorama, que es una práctica que suele ser habitual desde hace muchísimos años en el fútbol, ¿no? Que siempre cuando una delegación va a emprender un viaje internacional existe una comitiva de parte de la dirigencia del club que viaja que va previamente al lugar para tantear un poco la situación y el panorama en cuanto a la logística. Sí, y ahora, Fabio, te quería consultar porque últimamente surgió la información. ¿Los pueden llegar a multar a los jugadores de Independiente que estuvieron allá en Brasil y que, según el distrito de Bahía, como vos estabas comentando, cometieron alguna infracción por querer ingresar a Bahía? ¿Existe la posibilidad de que haya una multa? Sí, bueno, de hecho he tenido la posibilidad de conversar con algunos periodistas locales de la región de Bahía y me comentaron que las multas ya están en curso. Independiente va a ser notificado en las próximas horas con respecto a esto. Van a tener que pagar unos 2.000 reales por cabeza. Esto para toda la delegación, no solo para aquellos que fueron demorados en el aeropuerto, sino para los 36 integrantes de la delegación de Independiente. 2.000 reales al tipo de cambio actual son en total $370 por cada uno, que bueno, quizás si lo contemplamos para un jugador de fútbol que tiene un salario importante dentro de lo que es los sueldos que cobra la gente habitualmente, son salarios muy importantes, no es tanto para ellos, pero sí quizá para un masajista, por ejemplo, es una plata considerable. Estamos hablando de casi 60.000 pesos, no es una cifra para nada menor.
al tipo de cambio actual, y bueno, seguramente se va a tener que hacer cargo el club de pagar eso, pero representa, por cierto, un contratiempo. Además, no solo va a haber una sanción económica, sino que además las autoridades sanitarias del estado de Bahía tienen empezado a iniciar acciones penales contra los jugadores, ya que consideran que como fueron contacto estrecho y que como según la legislación del estado de Bahía estaban además con conocimiento de causa de esta situación, creen que se cometió un atentado, un crimen contra la salud pública. Esa fue la figura legal que están empleando allá, y que bueno, habrá que ver si esto prospera. Independiente obviamente va a apelar esta determinación judicial, pero la realidad es que las autoridades brasileñas van a tratar de que siga su curso esta cuestión mediante la cual están tratando de incriminar al plantel de Independiente en algo que realmente ha sido más que nada un hecho que se dio por una confusión en cuanto a las reglamentaciones vigentes en cada estado, ¿no? Fabio, buenas noches. Mi nombre es Franco Casela. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. Quería consultarte. En realidad es una pregunta que le hago a todos los periodistas deportivos que están más ahí y que tienen una opinión más sólida respecto a esto. Quizás es una obviedad, pero yo no quiero dejar de preguntártelo. Hay un porcentaje pequeño de gente que considera que por ahí sería prudente ir que vaya volviendo un poco el público a la cancha con protocolos, con distancia, obviamente no llenando los estadios como estaban antes. ¿Vos sos de los que consideran que de a poquito habría que ir reintroduciendo al alma del fútbol, que es la gente, o que todavía no se puede porque hay que esperar a una nueva normalidad, digamos, completamente? Mira, yo en este caso tengo una opinión formada que quizá va a sonar antipático, pero para mí no es el momento de que la gente vuelva a los estadios. Yo creo que menos ahora, con los números que se están registrando día tras día en cuanto a la cantidad de contagios, en cuanto a la cantidad de fallecidos, estamos superando ya los 600 fallecidos diarios, sí, en los partes médicos que suelen entregar el Ministerio de Salud de la Nación, y me da la impresión de que es un momento de aguardar un poco más a que avance la campaña de vacunación, a que los grupos de riesgo ya estén con la inmunidad para esta enfermedad, y quizás, bueno, después más adelante habrá que ver cómo se van desarrollando los acontecimientos, cómo se van aplacando la curva de contagios, pero creo que es el momento de esperar, de ser muy prudentes en ese aspecto, porque realmente las cifras son, además de ser muy triste la situación que se está viviendo, son cifras alarmantes, no son cifras que crecen día a día, son una cantidad de contagios que está superando ya los 22.000, 23.000 personas por día, estamos hablando de más de 600 muertos por jornada. Uh-huh. Yo creo que es un momento de manejarse con mucha prudencia, esperar a que la campaña de vacunación avance. Hoy hay simplemente alrededor de un 12% de la población con inmunidad, que es por el momento una cifra bastante baja. Sí, y me da la impresión de que sí, bueno, cuando se avance en cuanto a eso, cuando los grupos de riesgo estén ya con la inmunidad, ahí quizás se va a poder realizar una apertura parcial, pero sinceramente veo que esto va para largo. En su momento la Asociación del Fútbol Argentino había intentado meter el tema en la mesa de la discusión ante el gobierno, pero las autoridades sanitarias le bajaron el pulgar, y creo yo que en ese caso con buen tino, ¿no? Porque al poco tiempo de que la Asociación del Fútbol Argentino hizo ese intento, las cifras empezaron a subir, ¿no? Y la curva de contagios creció de forma exponencial ante la llegada de la segunda ola. Fabio, ¿cómo estás? Juan Cruz Lavari te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, por suerte. Fabio, vos justo estamos hablando de esto, del tema Independiente, que pasó también ahora, nos enteramos que pasó con Lanús, la situación en Colombia, bueno, los casos de COVID lamentablemente en Sudamérica que están pegando muy fuerte, y te quería preguntar, ¿qué panorama crees que va a tener la Copa América, sabiendo que no se jugó el año pasado, que estamos justamente en un momento crítico, y justamente hablando de momento crítico, uno de los países organizadores, Colombia, está viviendo una crisis política muy grave? ¿Cómo lo ves a futuro lo que va a ser la organización de la Copa América con todos estos antecedentes? Sí, bueno, yo creo que la Copa América se va a desarrollar en un clima, salvando las distancias, porque en su momento fue mucho peor, pero en un clima similar al que se desarrolló la Copa América de 2001 en Colombia, cuando Argentina no participó, porque en Colombia había una guerrilla brutal que se desarrolló en ese momento, y que eso llevó a que Marcelo Bielsa decidiera, en conjunto con las autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino y con Julio Grondona, no viajar a Colombia para esa Copa América, ¿no? Que se desarrolló en el año 2001. Me parece que, bueno, en este caso se va a desarrollar también si es que Colombia finalmente no se baja, ¿no? Porque la crisis social que se está viviendo es enorme, se ven las imágenes día a día
estamos hablando de una crisis de grandes proporciones, que habrá que ver si Colombia puede organizar la Copa América finalmente como está establecido. Después, en cuanto a la cuestión de la pandemia, me da la impresión de que al haber conseguido la Confederación Sudamericana de Fútbol una cantidad de vacunas para vacunar a los futbolistas, eso dentro de todo va a traer un poco más de tranquilidad para el hecho de que básicamente, como los jugadores van a estar conviviendo en un hotel permanentemente, van a estar concentrados, van a comer juntos, van a entrenar todos los días y a estar en habitaciones compartidas, era absolutamente indispensable que los futbolistas fueran vacunados. De lo contrario, me parece que iba a ser muy difícil poder llevar adelante la Copa América. Yo creo que desde ese punto de vista, al haber la Conmebol conseguido los insumos básicos, que en este caso son las vacunas, dentro de todo, desde ese punto de vista va a aplacar un poco la cuestión y eso va a permitir que se desarrolle. Lo que sí hoy me despierta más incertidumbre es el hecho de si se va a poder jugar los partidos que están dispuestos para disputarse en Colombia, ¿no? Con la crisis social que se vive. Eso realmente es una cuestión que habrá que ir viendo día a día cómo se van desarrollando los acontecimientos, pero da la impresión de que ahí puede llegar a haber algún tipo de complicación en cuanto a la logística, porque además suele suceder que cuando se desarrollan acontecimientos deportivos de tanta relevancia y de tanta difusión internacional como una Copa América, quienes encabezan las protestas ven eso como una ventana para exponer sus malestares ante el mundo, ¿no? Y es por eso que habrá que estar atentos a esa situación. ¿Qué tal, Fabio? ¿Cómo te va? Te saluda Juan Pablo Fiaschi. Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Quiero preguntarte, ya que estás trabajando en uno de los diarios más importantes de la República Argentina, ¿qué tan difícil es insertarse para un periodista que recién está saliendo en los medios de comunicación, desde tu experiencia? Y consejos, obviamente. Claro, mira, yo cuando tuve la posibilidad de insertarme particularmente en este medio de comunicación, había un panorama que era muy distinto al que hay hoy, ¿no? Estoy hablando de hace ya prácticamente más de una década, 11 años, y el panorama era diferente porque había un poco más de posibilidades, estaba un poco más abierto el mercado, pero me da la impresión de que en este momento la mayoría de los medios de comunicación grandes, en lugar de ampliar sus planteles, están apostando, como sucede en muchas empresas, no solo a nivel periodístico, sino de todos los órdenes en el país, y más aún con la pandemia, están apostando a reducción de sus planteles, ¿no? A una reducción drástica de su personal, algo que se vio acentuado, te diría, ya desde antes de la pandemia y que se acrecentó con la pandemia, que se vio, que se acentuó después de la llegada del coronavirus con la disminución en cuanto, por ejemplo, a los caudales de venta de diarios, que al salir también menos la gente a la calle ha caído de forma drástica la venta de diarios. Y si bien se han abierto otros canales de difusión, como son las plataformas digitales que van creciendo de forma exponencial en los últimos tiempos, de todas formas no se ha logrado hasta el momento suplantar lo que han sido los viejos modelos de negocio de los medios de comunicación, que era la publicidad a través de los diarios en papel. Y eso lo que ha producido es una merma en cuanto a determinadas fuentes de ingresos. Algunas fueron reemplazadas por otras, otras fuentes de ingresos no pudieron reemplazarse, y ha llevado a eso a que muchos medios de comunicación hoy en día apuesten por tener planteles más reducidos, cuentan mucho la moneda. Sinceramente es un panorama difícil como el que creo yo que están atravesando la mayoría de las actividades en los últimos tiempos en un país en crisis, que además ha sido golpeado por una pandemia que agudizó toda esa crisis que ya venía desde antes de la llegada del coronavirus al país, ¿no? Fabio, y te hago la última y ya agradeciéndote mucho esta comunicación, hablando justamente de esto que estabas comentando, que no es la misma situación cuando vos te insertabas en el periodismo y quizás cuando llegas al diario Le que la que se vive ahora. ¿Sentís que esta es la crisis más importante del periodismo en Argentina de los últimos tiempos? Sí, yo creo que sí, que evidentemente se está atravesando desde el punto de vista económico una crisis muy importante, porque además los gremios que nuclean a la mayoría de los periodistas no han podido negociar buenas paritarias en los últimos tiempos. Estamos hablando de paritarias del 12%, del 15%, cuando en general la inflación anual en la Argentina suele ser del 40%, ¿no? Bueno, en definitiva son problemas
que no solamente golpean el periodismo, sino la mayoría de las disciplinas y de las actividades económicas en un país que está prácticamente ya en un estado de crisis perpetua que se agudiza año a año, que no se puede frenar, que los gobiernos no han logrado frenarla, que bueno, la pandemia incluso ha dificultado aún más todos los problemas que había anteriormente. Pero sí, yo creo que el periodismo se encuentra en crisis desde el punto de vista económico y también desde el punto de vista de cómo se va desarrollando la profesión, porque a mí me da la impresión de que en el apuro del día a día por publicar la información antes que otros medios, en el apuro que existe hoy en día en cuanto al periodismo por no llegar tarde, eso lleva a que en muchos casos la calidad de la información se vaya perdiendo. Y yo creo que hace un tiempo había, por decirlo de alguna manera, más rigurosidad en cuanto a todos los medios de comunicación, me refiero en este caso a televisión, radio, diarios, plataformas digitales. Había más rigurosidad para el tratamiento de la información, porque la rigurosidad también requiere su tiempo. Claro. Y hoy en día me parece que se persigue permanentemente la inmediatez, y esa persecución de la inmediatez lleva a un deterioro en cuanto a la calidad informativa, que en muchos casos lo termina pagando el lector, lo termina pagando la gente que escucha los programas, la gente que mira la televisión. Me da la impresión de que el periodismo se encuentra en una crisis desde todo punto de vista, que estamos hablando de una crisis que afecta a lo económico, lo cual perjudica a los periodistas, pero también a la calidad informativa, lo cual perjudica a los consumidores, ¿no? Fabio, quiero justamente redondear con esto que decís, sobre todo en los límites, porque seguramente estuviste al tanto de lo que pasó hace un par de semanas, las no muertes de Cacho Fontana y que lamentablemente falleció hoy Timoteo Grigol. Claro, sí, absolutamente. Bueno, eso ha sucedido ya en varias oportunidades. Yo recuerdo ya también varios años atrás que ha sucedido varias veces con Fidel Castro, ¿no? ¿Cuántas veces mataron a Fidel Castro en redes sociales? Y no solo en redes sociales, sino también en medios de comunicación importantes, ¿no? Por eso me da la impresión de que a veces el correr detrás de la inmediatez no es bueno, porque se pierde rigurosidad, indefectiblemente. Y en muchas oportunidades sucede que los medios de comunicación terminan corriendo atrás de noticias que aparecen en redes sociales, y en el apuro, en muchas oportunidades, por considerar que algunas fuentes son confiables y realmente no lo son, terminan publicando informaciones falsas, lo cual desprestigia el medio de comunicación, porque el mayor valor que puede tener un medio de comunicación en cuanto a su caudal de público es la credibilidad. Y la credibilidad, una vez que se pierde, es muy difícil de recuperarla, porque requiere un trabajo arduo, que no es fácil de llevar adelante. Por eso me da la impresión de que hoy en día el periodismo se encuentra en una crisis muy importante desde todo punto de vista, desde lo económico, desde la calidad informativa, prácticamente desde cualquier arista en el que se lo mire, el periodismo está en crisis, ¿no? Sí, esta lucha por la primicia, ¿no? Por tener la primera noticia, pero bueno, hay que chequear las fuentes como nos enseñas en las facultades de periodismo, obviamente. Fabio, te agradecemos mucho por esta comunicación y obviamente te deseamos los mejores éxitos. Bueno, lo mejor también para ustedes y bueno, muchas gracias a ustedes también por la nota. Muchas gracias. Un abrazo grande. Ahí pasaba Fabio Verona, periodista del diario Le.